Iniciemos la lección divina de este día invocando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a la liturgia del día 6 de febrero, en la memoria de San Pablo Miki y sus compañeros mártires, y al viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy, en este caminar cotidiano con Cristo, permitamos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida diaria como una luz que disipa las tinieblas de nuestras preocupaciones y nos guía hacia la plenitud del amor divino. Este día litúrgico nos invita a reconocer la presencia de Jesús en lo ordinario, en las luchas y victorias de cada jornada, recordándonos que su gracia transforma nuestra existencia en un testimonio vivo de fe. Te invito a disponerte en silencio y apertura interior, dejando atrás el bullicio del mundo para entrar en un espacio de encuentro con el Señor. Cierra los ojos, respira profundamente y deja que el Espíritu Santo prepare tu corazón para recibir su palabra. Que este momento sea un oasis de paz en medio de tus preocupaciones, un tiempo para escuchar la voz de Dios que susurra en lo profundo del alma. Comencemos con las lecturas bíblicas de este día. La primera lectura tomada de Sirácida 47. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Profundicemos en esta lectura. El contexto histórico y cultural de este pasaje del libro del Sirácida, también conocido como Eclesiástico, se sitúa en el siglo II a.C.,
en un período helenístico griego, donde esta cultura influía en el judaísmo. Ben Sira, el autor, escribe un elogio de los antepasados de Israel, los capítulos del 44 al 50. Destaca figuras como David para fortalecer la identidad judía frente a las influencias extranjeras. David, rey histórico de Israel alrededor del año 1000 a.C., es presentado no solo como guerrero valiente, recordando su victoria sobre Goliat, sino como modelo de piedad y culto. El significado teológico radica en la elección divina. David es escogido por Dios, no por méritos propios, sino por gracia, y su vida refleja la fidelidad a Yahvé. Se enfatiza la gratitud, el amor a Dios y la importancia del culto litúrgico, como la institución de salmistas y la celebración de fiestas. Dios perdona sus pecados, alusión al episodio con Betsabé, mostrando que la misericordia divina exalta al humilde y establece alianzas eternas, prefigurando la dinastía mesiánica que culmina en Cristo. Si lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, esta lectura nos invita a imitar a David en nuestra valentía frente a los gigantes de la vida. Hablamos de temores, tentaciones, desafíos laborales o familiares, y lo hacemos invocando siempre a Dios para recibir fuerza. Debemos cultivar una actitud de gratitud constante, ofreciendo nuestras victorias y fracasos al Señor y participando activamente en la liturgia como en la Eucaristía, donde el santuario de nuestro corazón resuena con alabanzas. ¿Cómo puedo yo, en mi rutina diaria, hacer que mis acciones sean un himno de gracias a Dios? El Salmo responsorial, el Salmo 17, es un salmo de súplica individual que se atribuye a David y se enmarca en un contexto de persecución, posiblemente durante la huida de Saúl o de su hijo Absalón. El salmo refleja la confianza en Yahvé como roca y escudo en una sociedad guerrera donde la protección divina era vital. El salmo subraya la perfección de los caminos de Dios, su fidelidad a las promesas y su misericordia con los ungidos, conectando con la primera lectura al exaltar a David como receptor de victorias divinas. Y aplicado a nuestra vida cotidiana, este salmo nos anima a refugiarnos en Dios durante las adversidades, proclamando su salvación en medio de pruebas, ya sea laborales, familiares o de salud. Es una invitación a la alabanza constante, reconociendo que Dios es nuestra defensa inquebrantable. En momentos de duda, repitamos: bendito sea Dios mi Salvador, para fortalecer nuestra fe. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel.
Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Este pasaje del Evangelio según San Marcos se sitúa en el contexto del siglo I, durante el reinado de Herodes Antipas en Galilea, que reinó desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, un tetrarca bajo el Imperio Romano. El texto refleja las tensiones entre la ley judía, que prohíbe el matrimonio con la mujer del hermano, y las costumbres helenísticas de la corte herodiana. Marcos inserta esta narración como un interludio entre la misión de los apóstoles y su regreso, prefigurando el rechazo y muerte de Jesús y destacando el paralelismo entre Juan y Jesús como profetas perseguidos. El texto resalta el costo del testimonio profético. Juan, precursor de Cristo, muere por defender la verdad moral contra el poder corrupto. Herodes representa la debilidad humana atrapado por el orgullo, el juramento y la presión social, mientras que Juan encarna la rectitud inquebrantable. Es un llamado a la fidelidad al reino de Dios por encima de las conveniencias mundanas, anunciando que la resurrección, rumor sobre Juan, apunta a la victoria pascual de Cristo. Para nuestra vida cotidiana, este Evangelio nos desafía a ser valientes en defender la verdad, incluso en entornos hostiles como el trabajo o la sociedad, sin ceder a presiones o compromisos. ¿Cómo evito yo las Herodías de mi vida? Rencores o manipulaciones que buscan silenciar la voz de la conciencia. Nos invita a escuchar la palabra con respeto como Herodes, pero yendo más allá, actuando sobre ella para evitar tragedias. En un mundo de relativismo, seamos testigos como Juan, dispuestos al sacrificio por el Evangelio. Meditemos brevemente sobre el santo del día, San Pablo Miki y sus compañeros mártires. San Pablo Miki, un jesuita japonés nacido
en 1564, fue uno de los 26 cristianos crucificados en Nagasaki en 1597, por orden del shogun Toyotomi Hideyoshi, en medio de persecuciones contra la fe católica introducida por San Francisco Javier. Junto a franciscanos, jesuitas y laicos, incluyendo niños, testimoniaron su fe con valentía. Desde la cruz, Pablo Miki predicó: no hay otro camino de salvación que el de los cristianos, mientras perdonaba a sus verdugos y animaba a sus compañeros. Su martirio nos recuerda que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, inspirándonos a perseverar en la fe ante las adversidades modernas. Las lecturas de hoy nos hablan primero del elogio a David en Sirácida. Nos habla de la elección divina y la gratitud como pilares de la vida espiritual, mientras el Salmo exalta a Dios como Salvador inquebrantable. El Evangelio, con el martirio de Juan el Bautista, une estos temas al mostrar el precio de la fidelidad. Como David invocó a Dios para vencer gigantes, Juan enfrentó al poder corrupto con rectitud, prefigurando el sacrificio de Cristo. Los temas centrales, pues, son la valentía profética, la alabanza constante y la misericordia divina que perdona y exalta. Estos temas se aplican a nuestra vida diaria, nos invitan a transformar nuestras rutinas en actos de testimonio. En la familia, practiquemos la gratitud diaria como David, dando gracias por las pequeñas victorias. En el trabajo, seamos como Juan, no aceptemos las injusticias. En la comunidad, organicemos momentos de alabanza que fortalezcan la fe colectiva. Preguntémonos, ¿qué me dice esta palabra hoy en mi situación concreta? Quizá en un conflicto familiar o una tentación moral. ¿Qué actitudes debo cambiar para vivir más plenamente el Evangelio, como dejar el orgullo herodiano por la humildad davídica? ¿Cómo puedo invocar a Dios en mis batallas diarias para recibir fuerza y perdón? Señor Jesús, luz de nuestra vida cotidiana, te damos gracias por la palabra que hoy nos has regalado, iluminando nuestro camino como lo hiciste con David y Juan el Bautista. Gracias por tu misericordia que perdona nuestros pecados como perdonaste a David, y por la valentía de tus testigos como San Pablo Miki y sus compañeros mártires que entregaron su vida por anunciarte. Te suplicamos, Padre misericordioso, que nos concedas la fuerza para enfrentar los gigantes de nuestro tiempo, el egoísmo, la indiferencia, las presiones sociales, invocándote como David y defendiendo la verdad con la rectitud de Juan. Ayúdanos a ser instrumentos de tu alabanza en el mundo, organizando nuestras vidas como un santuario de gratitud. Por intercesión de San Pablo Miki, fortalece a los perseguidos por la fe y convierte nuestros corazones en semillas de tu reino. Comprométenos, Señor, a vivir esta palabra en lo concreto, a perdonar como tú perdonas, a alabar en medio de las pruebas y a testimoniar tu amor sin miedo. Dejemos ahora que la palabra resuene en lo profundo de nuestro ser. Repite suavemente frases inspiradas en las lecturas, como «Bendito sea Dios mi Salvador» del Salmo, o «Señor, dame fuerza para testimoniar tu verdad» como el Evangelio. Y deja
Que estas palabras te acompañen en la contemplación, abriendo el corazón a la presencia de Dios. Sigamos en este recogimiento, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. Te invito ahora a practicar actitudes inspiradas en las lecturas. En la familia, cultiva la gratitud como David. Dedica tiempo cada noche a agradecer en voz alta por las bendiciones del día, fomentando un ambiente de alabanza que fortalezca los lazos. En el trabajo, sé valiente como Juan el Bautista. No aceptes injusticias, discriminaciones, corrupciones. No cedas a presiones por juramentos sociales o miedo al que dirán. En la comunidad organiza o participa en momentos litúrgicos como un rosario grupal o una adoración para que el santuario resuene con alabanzas de la comunidad. Desarrolla esto en detalle. Imagina en tu hogar. Inicia una tradición de bendecir la mesa no solo con comida, sino con un salmo de gracias, involucrando a los niños. En el empleo, si enfrentas dilemas éticos, como un jefe manipulador como Herodías, ora por discernimiento y actúa con integridad, recordando el martirio de San Pablo Miki. En la parroquia, comprométete a ser catequista o animador como los salmistas de David para embellecer las fiestas litúrgicas. Estas acciones, pequeñas pero fieles, serán semillas de conversión que transformen tu entorno en un testimonio vivo del Evangelio. Y para enriquecer nuestra reflexión, recordemos también las reflexiones de los padres y doctores de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre el Evangelio de Mateo, paralelo a Marcos, comenta sobre el martirio de Juan. Juan no temió reprochar al rey porque su lealtad a Dios era mayor que el miedo a la muerte. Esto nos enseña que el verdadero profeta habla la verdad aunque cueste la vida. San Agustín, doctor de la Iglesia, en sus comentarios a los Salmos, dice sobre el Salmo 17: Dios es nuestra roca inamovible en las tormentas de la vida. Quien se refugia en Él encuentra victoria como David sobre Goliat. San Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, reflexiona sobre el martirio. Los mártires como Juan el Bautista y los de Nagasaki nos recuerdan que la verdad moral no es negociable. Su testimonio ilumina el camino de la conciencia en un mundo relativista. Finalmente, Santa Teresa de Calcuta, autora espiritual, decía: la fidelidad en lo pequeño, como la alabanza diaria de David, lleva a grandes victorias divinas. En síntesis, recordemos el mensaje central de las lecturas. Dios elige y fortalece a los humildes como David, nos invita a la alabanza incesante como en el Salmo, y nos llama al testimonio valiente como Juan el Bautista, incluso hasta el martirio. La invitación a la conversión es clara: abandonemos la debilidad herodiana por la rectitud profética, confiando en la misericordia divina que perdona y exalta. San Pablo Miki y sus compañeros nos muestran que esta fidelidad fructifica en eterna gloria. Te exhorto
a llevar esta palabra a la vida diaria como semilla que transforma el suelo de nuestro corazón y del mundo, que germine en actos de gratitud, coraje y alabanza, haciendo de cada día un paso hacia el reino. Quédate en la paz del Señor y que Él te acompañe.